El siguiente programa es familiar. No contiene escenas de sexo ni violencia. Televidentes, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo episodio de Sentir con la Iglesia. Gracias por su fidelidad con el programa durante estos casi 2 años que llevamos ya con el programa en Antena 4. Después de mucho tiempo, hoy volvemos a encontrarnos en este espacio, donde analizamos con una postura crítica la visión de la Iglesia Católica sobre temas del mundo actual y sobre sí misma. Recuerden que todos nuestros episodios anteriores están disponibles en nuestro canal de YouTube, Antena 4 Jardín, para que los vean, para que recuerden un poco de esas conversaciones que hemos tenido a lo largo, como les decía, de estos casi 2 años ya. Seguimos trabajando la Constitución Pastoral Gaudium et Spes sobre la Iglesia en el mundo actual. Ya estamos en la penúltima temática de este documento, esperamos poder abordarla completamente en este episodio y de esta manera estaríamos casi que terminando el documento para pasar también a otros temas de importancia de la Iglesia Católica. Hemos hablado entonces de la libertad, de la dignidad humana, la comunidad global, la actividad de los seres humanos, la misión de la Iglesia en el mundo, la dignidad familiar, la fecundidad, la sexualidad, la educación, la cultura, la economía y la política. Hoy vamos a hablar de paz, un tema muy importante en estos días para el mundo y aprovechando esta época de Adviento, qué bonita reflexión poder hablar de esta temática. Para ello me encuentro con nuestro coordinador eclesial, el Padre Jesús Antonio Agudelo, y con el párroco de nuestra parroquia, la Inmaculada Concepción, que por estos días está de fiesta, es el párroco Norberto Gallego Marín. Bienvenidos nuevamente a nuestro programa. Entremos en materia. ¿Qué es la paz? Muy bien. Primero saber que la paz viene de nuestro Señor Jesucristo, que Él ha dicho cuando se apareció: la paz les dejo, mi paz les doy. Y la paz es un sentido, dice la Gaudium, no solamente ausencia de guerra, no solamente ausencia de conflictos. La paz es un estado interior de convivencia, de armonía consigo mismo, de armonía con los demás, de armonía con Dios. Y la paz es una obra de la justicia a todo nivel, la justicia a nivel interpersonal y a nivel internacional, la justicia, las relaciones entre los países. Padre Jesús Antonio, hay también algo muy importante, y es que la paz es el anhelo, el deseo de todos los hombres. Todo ser humano quiere vivir en paz, desea la paz y trabaja por la paz, porque para hacer la paz, poder vivirla, tenemos que poseerla, como dice el Padre Norberto. La paz es un don de Dios. San Pablo define a Jesucristo como la paz. Él es nuestra paz. Precisamente ahora la Navidad es una fiesta de paz, porque nace el príncipe de la paz. Bueno, yo quiero traer a colación algunas definiciones de paz para nutrir este diálogo, y es la de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, abreviadamente UNESCO. La paz, como ustedes también decían y como dice la Gaudium, no es solo la ausencia de conflictos. Convivir en paz consiste en aceptar las diferencias y tener la capacidad de escuchar, reconocer, respetar y apreciar a los demás, así como vivir de forma pacífica y unida.
es un proceso positivo, dinámico y participativo en que se debe promover el diálogo y solucionar los conflictos con un espíritu de entendimiento y cooperación mutuos. Para el Papa Francisco, la paz es una actitud del corazón. ¿Cómo así que una actitud del corazón? Pues es una experiencia de cada ser humano. Si la paz viene de Dios, el que está en unión con Dios, el que tiene fe, posee la paz. Y el hecho de poseer la paz lo hace a él capaz de ser artífice de paz. La sede donde está la paz es el corazón del hombre, porque también en el corazón del hombre está la violencia. Entonces, todo ser humano que desea la paz, que anhela la paz, la debe vivir, la debe experimentar en su propio corazón para poder ser artífice de esa paz. Y nos remontamos teológicamente al misterio de nuestro Dios, que es uno y trino, un solo Dios y tres personas distintas que viven en perfecta armonía. Entonces la paz del corazón es vivir en perfecta armonía con todos, perfecta armonía con Dios, con los hermanos, con la naturaleza, consigo mismo. Y especialmente con los demás, porque a veces es un poco difícil, digamos, aceptar nuestras diferencias, ¿no es cierto? Bueno, lo contrario de la paz es la guerra o la violencia. Para la Gaudium et Spes, la paz es obra de la justicia. Por su parte, para la UNESCO no se puede hablar de un desarrollo sostenible si no hablamos de paz, y no se puede hablar de paz sin desarrollo sostenible. ¿Cómo enlazamos ahí esos conceptos de desarrollo, justicia y paz? Pues todo desarrollo debe ser siempre buscando el bien del hombre, y el hombre en todas partes del universo, de toda raza, lengua, pueblo, nación, el bien. Pero cuando se olvida este concepto, entonces vienen los intereses egoístas, donde el progreso y todo es buscando intereses personales, las naciones, y vienen los conflictos. Entonces son las naciones, como decimos popularmente, cada uno tirando para su propio costal, mirando sus propios intereses. Hay progreso, hay la ciencia desarrollando métodos inimaginables a nivel de armamentos y de progresos, pero buscando posesionarse por encima de los demás. Y entonces es cuando la paz no viene, cuando viene más bien la guerra, la violencia, por imponerse el uno sobre el otro. Y la paz no florece ahí, florece más bien la guerra. El Papa San Juan XXIII dice, el nombre nuevo de la paz se llama desarrollo. Por consiguiente, en un desarrollo armónico, que se entiende el progreso de la sociedad, en un desarrollo donde las posibilidades de ese crecimiento están en todas las personas, ese movimiento se llama paz. Entonces, cuando decimos que la paz viene de la justicia, es decir, hay justicia cuando todas las personas, los pueblos, las comunidades tienen las mismas oportunidades de crecimiento. Cuando todas las comunidades están en esa armonía de capacidad de progresar juntos, eso lo podríamos llamar un estado de paz. Cuando ese crecimiento es de un sector o de algunas personas, ese crecimiento quiere decir que está en contra de los demás. Porque el desarrollo tiene que ser armónico, como decía el padre Norberto, es decir, capacidad para todos. Y si ese desarrollo no es así, entonces el desarrollo se vuelve
para unos crecimiento y para otros ruina, como se ve como se ve hoy en tantas situaciones científicas, económicas, sociales, políticas, que el crecimiento es para unos cuantos. Esto tiene mucho sentido y hace poco veía un estudio de unos científicos sociales. Ellos relacionan los países con más altos índices de violencia precisamente con factores como la pobreza, la falta de acceso a la educación, la falta de cultura o incluso de vivienda propia. Entonces, bueno, entre muchos otros factores, creo que es cuando uno se permite el desarrollo de los pueblos, cuando hay un poco más de tendencia a la violencia, porque precisamente hay sectores de la sociedad que no están teniendo esas oportunidades de desarrollo, de justicia y por ende pues de paz, están digamos rebuscándose la manera de vivir y sobrevivir en una jungla de cemento, y entonces es ahí cuando empiezan a vivirse todos estos conflictos sociales. Entonces yo creo que ahí está muy certera esa relación y muy fácil de entender. Justicia, desarrollo y paz. Y es un concepto que comparten tanto la Gaudium como la UNESCO, es decir, algo digamos laico y algo pues como en este momento lo entendemos, que es un poco más relacionado con la Iglesia Católica. Es que es muy complejo la situación, porque no solamente es el desarrollo para todos y las oportunidades para todos, es también la manera del hombre ver el mundo, la manera del hombre esforzarse y trabajar para que haya paz. Hay unos que no quieren esforzarse ni trabajar, pero quieren dinero suficiente. Y viene la guerra y hemos visto la muerte, no solamente por el desarrollo, sino por la ambición de las personas. Todo ese fenómeno del narcotráfico, eso trae guerra, trae muerte, no trae paz y está ajeno muchas veces al desarrollo a otros niveles, pero sí como al ingenio, el desarrollo de la inteligencia que la ponen al servicio de esas situaciones que traen muerte, guerra. Entonces es complejo porque son una cantidad de cosas que vienen a contribuir a la guerra o que también pueden contribuir a la paz en otros aspectos. Claro, porque también hemos entendido desarrollo, por ejemplo, como esa carrera armamentística de algunos países, pero yo creería que ahí no se puede hablar de desarrollo porque se está creando es una potencia armamentística capaz de destruir el mundo. Entonces, ¿qué desarrollo vamos a encontrar ahí realmente? Sí, pero la Gaudium está precisamente, eso es un crimen, ¿no? La carrera armamentista se entiende como la preparación a un gran crimen. El Papa San Juan XXIII dice que la paz es un quehacer. La paz ya no está hecha ni está establecida de acuerdo a estas normas o a estas culturas o a estos regímenes de política, etc. La paz es un quehacer porque siempre estará el conflicto, estará la ambición, las prepotencias que quieren dominar a los otros. Entonces, por eso lo que decía el padre, que es muy complejo el problema. ¿Por qué? Porque siempre en este deseo de desarrollar, de crecer, se crean conflictos. Y entonces, si el cristiano es un artífice de la paz, un ser capaz de hacer la paz, entonces siempre estaremos en esa situación de construir la paz. La paz no está hecha, se está haciendo. Y de acuerdo a las normas, a las políticas que van cambiando, en esa misma forma se va enfrentando el cómo hacer y construir la paz. Es muy difícil, porque nos podemos decir que ya estamos muy bien, todo mundo tiene su capacidad de conseguir el dinero, todo mundo está en capacidad de educarse. Eso es muy difícil. ¿Por qué? Porque las condiciones económicas, sociales, culturales, religiosas de las personas no son las mismas. Entonces se crean conflictos. El mundo de hoy es más conflictivo que el anterior.
La cultura de hoy es de conflictos. En una misma casa hay varias culturas. En una misma casa hay rivalidades. ¿Por qué? Porque conciben el progreso, la economía, el dinero en condiciones muy distintas. Por eso siempre tenemos que poner la paz como un quehacer permanente del ser humano. Para la Gaudium el hombre es pecador y por eso siempre va a existir esa amenaza de guerra. Para la UNESCO es también importante ese concepto porque las guerras nacen en la mente de los hombres. Entonces dice la UNESCO que en la mente de los hombres deben erigirse los baluartes de la paz. Aquí yo quiero hacer una pregunta y es, ¿cómo construir cultura de paz si desde cada uno hay una especie de tendencia interna hacia el pecado, hacia el conflicto, hacia la violencia? Así como hay esa tendencia al pecado, a la violencia, también hay una sed de paz, de quitar la violencia. Es una sed, un anhelo, y estamos trabajando todos los días, todas las personas, por buscar la armonía, por buscar la paz. Ciertamente, mientras estamos en esta carne, hay conflictos, hay tendencias. Por eso nos recordaba muy bien el Padre, la paz no está hecha, es un quehacer de todos los días. Ninguna nación puede decir estamos en paz. A nivel interno, en muchas otras situaciones, puede que no estén en paz. La paz es un quehacer diario de todos los días. Así como en el corazón del hombre está el pecado y esa tendencia a la discordia, pues también está dentro la sed de vivir en armonía. Es desde el corazón de donde salen todos los sentimientos, tanto los buenos como los malos. Y hay algo muy importante para nosotros como iglesia. Y es que la fuente de la paz, la doctrina de la paz, está en el Evangelio de Jesucristo. Él es la paz. Y su mensaje de salvación es un mensaje de paz. La iglesia anuncia la paz, la del Evangelio. Porque nos podemos ir por un lado político, y ese es el peligro que hubo con el presidente anterior. Recordemos la venida del Papa Francisco a Bogotá. Él no habló, sino el primer discurso del Papa fue cuando fue a la casa de Nariño. Y allí, en la casa de Nariño, el Papa en ese discurso le dice al presidente: es imposible un intento de paz sin la reconciliación, sin los principios evangélicos. Mire, la paz es la luz del Evangelio. Para entender la paz verdadera, la paz que une a todos los hombres, la paz que pacifica los corazones, tenemos que acudir no a los partidos políticos, no a las ideologías, no a los intereses económicos de este o aquel país. El interés, la luz, la fuerza para la paz está en el Evangelio. El que vive la palabra de Dios, el que escucha la palabra de Dios, el país que practique esos principios es un país que orienta perfectamente el camino de la paz. Todos los ciudadanos del mundo estamos llamados a evitar las guerras, a frenar la crueldad de las mismas y anteponer los derechos humanos a los conflictos, incluso utilizar el derecho a legítima defensa respetando la dignidad humana. Para la Iglesia se justifica una guerra como acto de defensa, como acto de legítima defensa, o cómo actuar ante un ataque. Pues la legítima defensa está permitida y está en el Catecismo de la Iglesia Católica. Legítima defensa personal de los individuos y legítima defensa de las naciones. Si una nación se ve atacada y se ve la vida de sus ciudadanos comprometida, es obligación de los gobiernos defender al pueblo en legítima defensa. Moralmente es permitida
la legítima defensa. La cuestión es que no nos veamos agredidos. Ahí es donde está el pecado y ahí es donde está la injusticia. Y la paz es obra de la justicia. Y cuando hay injusticia, pues puede venir la guerra, la violencia. Y de ahí la razón de ser de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas es defender el país, es vigilar los peligros. La razón de las Fuerzas Armadas es sostener el orden, la armonía en que debe vivir un país o una comunidad. Pero las Fuerzas Armadas no son para declararle la guerra al país vecino, atacar al país vecino, porque eso es injusto, eso es un crimen. No se puede decretarle la guerra a un país, dominar un país con la guerra. Eso es un crimen ante Dios y ante la sociedad. Bueno, yo creería que es más fácil prevenir que tener que parar. En todo caso, una vez estallada la guerra, pues no todo es lícito, es decir, no todo se permite en una guerra. ¿Es posible hablar de una guerra humanizada o, por así decirlo, cristianizada, pues que sea digna, justa? No, a ver, tal vez el derecho internacional humanitario pues es el que da esos parámetros, pero cristianamente las guerras no son aprobadas. Cristianamente las guerras... No hay ninguna guerra justa. No hay ninguna guerra que sea digna de valorar y de acatar. Ninguna. Porque la guerra es guerra. La guerra es contraria a la paz. Decir guerra es decir ausencia de paz. Bueno, yo creería, como ustedes lo vienen diciendo, que la guerra es entonces un crimen contra la humanidad, pero la Gaudium hace también un énfasis muy importante en que es un crimen contra Dios. ¿Por qué contra Dios? Porque Dios es el dueño de la vida. Dios es para nosotros los cristianos, Dios es, diríamos, el orden, la norma suprema de vida. Ir contra esa armonía, ir contra esa vida, va contra Dios, porque la vida es de Dios. Sería un crimen contra Dios. Toda guerra va a terminar con la muerte, con el dominio de los demás. Y eso es inmoral, porque nadie puede usar la vida del otro. Nadie puede manipular la vida de los demás. Nadie puede dominar la libertad de los vecinos, porque eso es un derecho natural. El ser humano es un ser libre y nadie puede impedir el desarrollo de su vida y atacarle sus derechos. Bueno, recientemente leía algunas estadísticas sobre las religiones en el mundo y si bien pues la Iglesia Católica no es precisamente una de las más grandes, aunque sí de las más importantes en el mundo, curiosamente, y no quiero hacer proselitismo religioso, pero había algo que estadísticamente me llamó la atención y es que la Iglesia Católica ha estado en lugares donde los gobiernos no han podido llevar ni educación ni salud. Esa es una de las maneras como la Iglesia trabaja también en la construcción de paz, digamos desde las obras sociales. Por supuesto, porque es que hemos dicho que la paz es justicia y la justicia es que todos los seres humanos tengamos acceso a lo fundamental para vivir con calidad de vida. ¿Y qué es lo fundamental? La educación, la salud, la vivienda, la recreación, pues todas estas cosas son fundamentales y la Iglesia está promoviendo en las comunidades justicia. Cuando lleva un hospital, una enfermería, una escuela, cuando hace que las comunidades accedan a recursos, todo eso es apuntarle a la paz. Y también la actuación de la Iglesia en momentos de conflictos fuertes. Miremos, por ejemplo, la última guerra mundial, la actitud de Pío XII, ¿no? La actitud ahora del Papa Francisco ante Ucrania. Él condenó la guerra contra Ucrania.
y llamó la atención al mundo para que tomaran conciencia de que esa guerra no era justa. Cuando el masacre de los judíos, el Papa Pío XII, él alzó su voz con fuerza de que estábamos eliminando el ser humano y que esa guerra era injusta, el mundo no merecía esa guerra mundial. Y fíjese que ahora el mismo Papa ha dicho, esta guerra con Ucrania pues es como un preludio a una tercera guerra mundial. Entonces la Iglesia ha actuado. ¿Cómo ha actuado la Iglesia? Con su mensaje, con su doctrina, porque la Iglesia no tiene armas. El arma de la Iglesia es el mensaje del Evangelio. El arma de la Iglesia es la justicia, el amor y la paz. Y por eso la misma Iglesia ha sentido, ha padecido las influencias de la guerra. Miremos lo que está pasando en Centroamérica con estos obispos y estos sacerdotes. Lo que ha pasado a tantos países cuando la Iglesia se siente combatida. ¿Por qué? Porque la Iglesia clama. La Iglesia lucha contra el mal, contra la guerra, mostrando su misión salvadora, su misión pacificadora, que es el mensaje de Cristo. Y por el mensaje de Cristo, muchos que son amantes de la guerra y de lo bélico son enemigos del Evangelio. Yo creo que ya podemos ir entonces terminando un poco esta temática en ese episodio. Ya estamos un poco también sobre el tiempo y cabe recordarle a los televidentes que nos hace falta una temática de la Gaudium et Spes, que es la cooperación internacional, hablar de cómo podemos construir comunidad alrededor del mundo. Pero entonces, antes de terminar, yo quiero hacerles una pregunta y es: ¿cómo invitarían ustedes a los televidentes y a los feligreses de Jardín para que desde cada uno empiecen a hacer esa construcción de paz y para que precisamente en esta Navidad ese sea el mensaje? El Evangelio del domingo, en la primera lectura del profeta Isaías, con esas figuras tan dicientes. El profeta Isaías es el profeta de la esperanza, del mundo mejor, y pone esas figuras: habitarán el lobo con el cordero, el leopardo con el cabrito, el niño jugará con la serpiente y no lo picará, no le hará daño. Nadie hará daño a nadie en el Monte Santo. Entonces, es ir desarmando los espíritus de toda violencia, de todo resentimiento, de todo rencor. Es liberarse, tener por dentro libertad total de sentimientos negativos, de convivir con las personas todas, despojados de sentimientos egoístas. Todos los días podemos construir la paz, despojándonos de sentimientos adversos, negativos, y para ir buscando esa armonía a la que ya el profeta Isaías pues nos ha invitado. Y hay algo muy importante para cómo construir la paz. Mire, nosotros necesitamos una educación que nos capacite reconciliarnos. No puede haber paz sin la reconciliación. Es que es imposible. Dos personas que se odian, no se saludan, se combaten, se critican, se difaman. Esas personas no son instrumentos de paz. Tenemos que tener la capacidad de reconciliarnos. Imposible, repito lo que dijo el Papa Francisco, imposible un intento de paz sin la reconciliación. Eso sería lo primero. Y lo otro, para un pueblo como Jardín, donde las familias están divididas, donde se odian, donde pelean, donde todas estas cosas, las comunidades unas contra otras, necesitamos también de todas maneras que esto le llegue tenemos que educar a los muchachos, a la juventud, a la niñez, educarlos para vivir en paz. Hay que aprender a convivir. Saber convivir es experimentar la paz. Y eso lo da la educación.
Miren, por ejemplo, todos estos que se van graduando, todos estos muchachos que se gradúan, tanta gente. ¿Qué les enseñan en el colegio, en la escuela, en la universidad? ¿Qué se les enseña de paz? ¿Será una simple formación académica? Pero fíjese que es que se trata de educar la gente. Vivir en paz es fruto de una educación. Convivir es fruto de una educación. Ser capaz uno de reconciliarse con el otro, esa es una educación humana, cultural y cristiana. Y eso es lo que nos hace falta. Yo creería también que por estos días de Navidad, donde tenemos la celebración de las velitas y donde tanto también hablamos de buenos deseos, la invitación es a que seamos luz y paz para otras personas. Ya para concluir entonces, televidentes, como siempre hago un resumen de lo que hablamos, las ideas principales de lo que tuvimos en este diálogo, y es que la paz no es la mera ausencia de guerra, sino también una obra de la justicia. Reclama de cada uno constante dominio de sí mismo y vigilancia por parte de la autoridad. Para lograr la paz es necesario asegurar el bienestar de todas las personas y el desarrollo social, comunicar las riquezas intelectuales y espirituales, respeto, dignidad y fraternidad. Es ahí donde juegan un papel crucial la educación, la cultura, la economía y por supuesto la política. Todos estamos llamados a resolver los conflictos con estrategias pacíficas, evitar la violencia y las guerras, respetar los derechos humanos y la naturaleza como creación de Dios. La paz nace de la mutua confianza entre naciones y es un regalo divino que debemos cultivar y apreciar. Nos queda entonces una reflexión para todos allá en casa y, bueno, en realidad son dos. A escala global, la solución para evitar las guerras es intimidar a otros países con la acumulación, financiación y desarrollo de armas. Y a escala personal, la solución para evitar los conflictos es intimidar a otros con acciones agresivas. Les dejo ahí esas preguntitas para que ustedes reflexionen en casa precisamente en esta época de Adviento y de Navidad y que sean ustedes mismos quienes encuentren esa respuesta. Nos vemos en una próxima oportunidad en Sentir con la Iglesia.